Fibrilación auricular es una de las arritmias más comunes que se encuentran en pacientes de los Estados Unidos. Más o menos 3 a 5 millones de personas son afectadas por esta arritmia. Es importante saber quién tiene fibrilación auricular porque los pacientes que tienen esta enfermedad tienden a tener embolias o strokes, como se le dice en inglés, porque los latidos del corazón no son eficientes. La fibrilación auricular es cuando el corazón tiene focos de electricidad que son anormales y el corazón, en vez de latir eficientemente, late erráticamente, haciendo que las aurículas latan en una forma errática en vez de normal. Esto lo que hace es que la sangre en el corazón, en vez de que fluya normalmente, hace que algunas partes en el corazón la sangre esté estática. Y lo que pasa con la sangre que está estática tiende a coagularse. Si uno de estos coágulos pasa al cerebro, es cuando se causa una embolia o un stroke. Es por eso que es muy importante que pacientes con fibrilación auricular entiendan cuál es su diagnóstico, vayan a ver a su médico y tienen que estar tomando anticoagulación. ¿Para qué? Para prevenir un stroke o una embolia. Por lo menos hace 10-15 años, las terapias para la fibrilación auricular han tenido una evolución muy importante. Ahora podemos tratar a pacientes con situaciones complejas de fibrilación auricular en combinación con un electrofisiólogo. Esta es una terapia que combina los beneficios del electrofisiólogo y del cirujano para tener mejores resultados con estos pacientes con fibrilación auricular. ¿Qué es lo que se hace? El electrofisiólogo trata al paciente con un catéter de la manera tradicional para hacer una ablación con el catéter. El catéter se pone por la ingle, sube al corazón y se hace la ablación para destruir los focos de electricidad que son anormales en el corazón, en las aurículas. Por eso se llama fibrilación auricular, viene de las aurículas. Después, el cirujano lo que hace es hacer una ablación similar usando técnicas invasivas quirúrgicas mínimas para poder entrar parte posterior del corazón y hacer una ablación. Los beneficios de la ablación quirúrgica o la que hace el cirujano más los beneficios de la ablación que hace el electrofisiólogo combinadas tienden a dar resultados mucho mejores para estos pacientes. ¿Quiénes son los pacientes que se benefician? Cualquier paciente que ha estado diagnosticado con fibrilación auricular. Pacientes que tienen palpitaciones y que no han sido diagnosticados tienen que ir a su médico para saber si ellos tienen la fibrilación auricular. ¿Cuáles son los síntomas que un paciente puede sentir si es que tiene esta enfermedad? Palpitaciones en el pecho, cansancio, falta de respiración, a veces mareos y dolor de pecho. Entonces es importante que vayan con su médico para hacer el diagnóstico.